Muy buenos días, Uchilora. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy sigues? bien, bueno, La gente preguntando por ti estos días. Cabal. bueno, un virus que me trujó de Convaleciente. arriba Ay, abajo. ay, ay. Todavía, Sí, se te siente en la voz. sí, Claro, sí. exactamente. Bueno. Bueno, a pesar de eso, ayer estuve en Tenares y quiero agradecer a la Fundación Periodismo Grande de Tenares, que hizo un acto muy bonito ayer, en el cual, bueno, me invitaron a hablar ahí sobre el ejercicio de este oficio, ¿verdad? Ah, mira, es interesante. Gracias a todos ellos. Tuvimos la ocasión ahí de conversar con mucha gente genuinamente preocupada por la sociedad dominicana. Qué bien. Así que muy bien. Bueno, hoy, amigos, en este día de fiesta, porque es el puente del 1 de mayo, Día del Trabajador, resulta que hay más de 2,5 millones de dominicanos que no serán atendidos si van a una clínica a buscar servicios de salud. Oigan de lo que estamos hablando. De más de 2,5 millones de ciudadanos dominicanos que no recibirán servicios, les serán denegados. Esto es una decisión del Colegio Médico Dominicano, de la Asociación de Clínicas Privadas y del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, que decidieron no atender a los afiliados de la ARS Humano. Ojo, ellos dicen que comenzaron por esa, pero los motivos de su protesta, si no se resuelven, entonces seguirán negando servicios a los afiliados de las otras ARS. La medida no tiene plazo. La negación de servicios no es de 2 días, no, eso es sin plazo. Fue notificada a todos los médicos en un comunicado firmado por esas 3 instituciones, repito, el Colegio Médico Dominicano, ANDECLIP, Asociación Nacional de Clínicas Privadas, y el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas. Entonces, dice el documento, a partir de este miércoles 1 de mayo, solo se... bueno, es el día primero que comienza esto. El miércoles, sí. Sí. A partir de este miércoles 1 de mayo, solo serán atendidas las emergencias y los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Solo emergencias, solo cuidados intensivos. Y dice, todos los pacientes de humano, a excepción de eso mismo, de emergencia y pacientes críticos, no serán vistos a partir del miércoles, porque la delincuencia del poder financiero, estoy leyendo el comunicado, porque la delincuencia del poder financiero piensa que puede seguir decidiendo por nosotros y nosotros decidimos ya que no, que era hasta aquí que íbamos a llegar. Eso lo declaró el presidente del Colegio Médico, el doctor Wilson Roa. El tema es por la negación de servicios, por los pagos de honorarios médicos, por la negación de medicinas. Dice, queremos garantizar el acceso a los servicios que tienen contratados a través de nuestra red. Bueno, eso es lo que dice Humano. Humano dice que garantiza, pero ¿cómo garantiza? Sin los médicos. Sin los médicos no puede garantizar. Claro. Lo que dicen los médicos y las clínicas es que quiénes son las ARS para decidir qué medicina está cubierta y cuál no. Y ese es un problema serio que tenemos los afiliados. ¿Cómo es posible? Si es un seguro, pero esto es un inseguro. Y poner trabas para dar servicios que el paciente necesita, eso
el sistema no nació, no fue concebido para eso, ni se organizó para eso, pero se organizó de una manera tan errónea y desequilibrada que de las tres partes que participan, los pacientes, es decir, la fuerza laboral, los administradores de riesgo de salud y el gobierno, resulta que los administradores de riesgos de salud tienen potestades que van demasiado lejos, que no debieron ser acordadas, no debieron ser instituidas. ¿Cómo es posible? El primer pecado en la organización de este sistema de seguridad de salud es el hecho de que los servicios son inclusivos en este sentido. Solo se dan los servicios que están incluidos en el código, no en el código, en la carpeta de servicios que hay, ¿verdad? Uh-huh. Lo que quiere decir que la ciencia médica, que todos los días avanza, todos los días tiene nuevos descubrimientos. Si hay una operación que a usted hay que rajarle la barriga, pero inventan un método nuevo, como es el caso de las cirugías artroscópicas, ¿no? Uh-huh. Que no hay que rajarle la barriga, el seguro le cubre que le rajen la barriga, pero no el otro método que es mucho menos riesgoso para usted. Claro. ¿Cómo es posible? Uh-huh. ¿Cómo es eso posible? Que remendarle una rodilla rota con tantas lesiones de ese tipo que hay en este país con estas motocicletas está incluido si son con los métodos viejos, pero si hay una prótesis que te garantiza que tú vas a tener tu pierna y que vas a caminar, esa no. ¿Cómo es posible? Oye, es que son tantas debilidades, falencias que tiene el sistema de seguridad social en la República Dominicana que uno no termina de entender por qué estas reformas que desde hace tiempo se demandan no se terminan de realizar o no se hacen. O claro, uno lo entiende porque en definitiva un tema de la seguridad social que lo que debe es estar dirigido a garantizar las mejores condiciones de salud de la gente, lo que se ha centrado es fundamentalmente en cómo se hace de la salud un negocio. El centro no es ver la salud y entender la salud como un derecho de los dominicanos y las dominicanas, sino como un mecanismo, un sistema que garantiza ganancias a determinados sectores. Y tú ves la seguridad social en términos generales, porque estamos hablando del área de salud, hemos hablado en distintas oportunidades de lo que tiene que ver con las pensiones también, uno se da cuenta que lo fundamental es cómo crearle dificultades a los pacientes y a la gente y cómo garantizar la mayor ganancia posible del funcionamiento de estas ARS, en este caso de la salud. Ya tú hablabas de este comunicado, de las declaraciones de Wilson Roa, del Colegio Médico Dominicano, que por cierto tenemos un corte de él refiriéndose a ese tema que podemos verlo antes de seguir con los comentarios. Y a partir del miércoles nosotros tenemos una huelga indefinida a humano, iniciamos por humano y vamos a ver si es verdad como ellos dicen. O al médico en sentido general le dan 262 pesos fiados en un volante y eso debe repugnarle a ellos. La única salvación final será que el gobierno asuma la rienda de dirigir la salud de los dominicanos porque es un ordenamiento que le da la Constitución al gobierno. Nosotros no necesitamos intermediarios. Esos 262 pesos que es sumamente bajito, ciertamente. Figúrate tú el incentivo que es ese para estudiar medicina. 260 pesos, como él dice, fiado en un volante. Ajá. Pero es mejor ser plomero,
Sí. Un plomero no te va a trabajar y que por 260 pesos. Claro, claro. Es decir, ¿para qué estudiar medicina Sí. en esas condiciones? Sí. Los médicos tienen razón. Tienen razón. Ahora, Eso afecta Uchi, a los médicos por un lado, pero a los pacientes por otro, porque por ejemplo este es el tema del copago, de que muchos pacientes Sí. tienen que, bueno, el médico dice, o muchos médicos dicen, bueno, yo no con eso no cubro nada, vamos a ponerle ahí una diferencia que tiene que pagar el paciente, cuando no debería ser así en un sistema de seguridad social, por ejemplo. Pero además, los números son los números. Las autoridades saben qué ganancias se están obteniendo las administradoras de riesgos de salud. Entonces, señores, esto es cuestión de ver cuánto se ganaron. Miles de millones de pesos. Y a usted le dicen que si un medicamento no está en la lista porque es nuevo, pero ese es el que le va a resolver, pero que no, porque entonces no está en la lista. Es decir, que el desarrollo de la medicina se frizó en una fecha que de ahí en adelante usted no tiene acceso a ningún medicamento o método o procedimiento médico actualizado. Es condenado a quedarse en el pasado. Eso no puede ser. Tienen que entrar en razón. Entonces, esa ARS, que es la más grande, dice que tiene 2/3 partes de los afiliados. Los afiliados en total son 7.805.000 y esa ARS tiene 2.575.000 afiliados. Entonces esos 2,5 millones tienen problemas, no van a tener atenciones médicas. Repetimos, a menos que sean emergencias o que ya estén en cuidados intensivos. Dice la administradora de riesgos de salud, ARS Humano: queremos garantizar el acceso a los servicios que tienen contratados a través de nuestra red, compuesta por más de 8,000 prestadores a nivel nacional, con la cual mantenemos acuerdos de servicios individuales y a quienes siempre les hemos honrado los deberes con ellos. Pero queda eso claro cuando los médicos están diciendo que no van a atender a nadie. ¿Será que ellos confían en que no haya unidad entre los médicos? Sí, porque si los médicos dicen no los vamos a atender y las clínicas dicen no los vamos a atender, ¿cómo ellos pueden garantizar las atenciones? No entiendo, ¿verdad? Claro. Esto es una acción gremial que creo que no tiene precedentes. No tiene precedentes. Lamentablemente, dos gremios que representan a los servidores de dos servicios del Estado que son fundamentales para los seres humanos, como son la salud y la educación. Los gremios, desde hace muchos años, tienen un sistema muy fácil y muy cómodo. Le niegan las atenciones al pueblo, que es el usuario. Entonces, consiste este sistema en presionar abajo para ablandar arriba. Pero, oye, cuando tú presionas abajo, el perjudicado es la víctima y no el victimario. Ahora, esto tiene sentido solo si conlleva a una solución rápida, porque repito, no estamos hablando de poca cosa cuando decimos que hay 2,5 millones de dominicanos que no van a ser atendidos si necesitan médicos. No van a ser atendidos si necesitan médicos, si necesitan clínicas. Pero ¿por dónde pasa la solución de ese problema, Uchi? Por una profunda reforma de la ley del sistema de seguridad social en la República Dominicana, y todos sabemos la propuesta de reforma que llegó al Congreso Nacional de la Seguridad Social. Y es una propuesta que lo único que se conoce en detalle de esa propuesta son los grandes beneficios que van a mantener las AFP
con relación a la situación actual, que ya de por sí son muy grandes, pero que en la reforma se le da garantías para que esos niveles de rentabilidad puedan seguir. Pero reformas dirigidas a cambiar el sistema de la seguridad social, porque por ejemplo, se ha hablado mucho del papel y de las competencias que tiene el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y cómo dentro de ese Consejo Nacional de la Seguridad Social tú tienes una capacidad de veto por parte de todos los sectores que participan ahí, los empresarios, los trabajadores, el gobierno. Y cuando se llegan propuestas, por ejemplo, referidas a cómo ampliar el catálogo, cómo dar servicios que garanticen el derecho y acceso a la salud de la gente, pues un sector vinculado al empresariado que ve afectados sus intereses y los beneficios que recibe, pues tiene la capacidad de vetar cualquier iniciativa que en esa dirección se puedan tomar. Si no, recordemos, por ejemplo, todos los problemas que hubo con la CISARRIL, cuando la CISARRIL intenta de que se garanticen derechos y se aseguren derechos, pues lo que han hecho muchas de estas ARS es el de anteponer sus intereses a medidas que desde la CISARRIL se toman por ahí, bloquean la posibilidad de que se avance en esta dirección. Es una de las tareas que están pendientes si realmente se quiere transformar esto, y ojalá que sí, que se den pasos de avance en esta dirección. Y esta debe ser una lucha del Colegio Médico Dominicano, pero de todos los sectores de la sociedad que se ven afectados por las limitaciones que tiene el Servicio Nacional, el sistema de seguridad social en términos generales en el país. Por otro lado, y saliéndonos del país, las elecciones en España se disipan un tanto los temores de un empoderamiento de la derecha y la ultraderecha. No sucedió lo que se esperaba en ese sentido. El PSOE gana, allá barre las elecciones es obtener el 27%. Porque eso fue lo que obtuvieron, 27%. Sí. Y eso a barrer las elecciones. Tenemos mucho que aprender de la democracia española. Es una buena democracia, una democracia de calidad. Fíjense bien, vamos a poner los numeritos. Cuando habían contado el 99.95% de los votos, es decir, prácticamente la totalidad, de 34.785.000 votantes, 26.361.000 votos. Señores, qué participación, 75.75%. Promedio de participación en elecciones en el conjunto de los países es 50%. Rara vez se pasa de ahí. Ahí en España aumentó con relación a las últimas elecciones, que fue en el 2016, un 9.3, 9.4%. Claro. Sí, fue significativo. Sí. Casi un 10% más que las elecciones del 2016. Sí. Porque las anteriores elecciones fueron hace 3 años. Sí. Entonces, el PSOE obtuvo el 27%. Lo que sucede es que allá no hay partidos hegemónicos al extremo de tener más del 50%. Hay muchos partidos y el pastel se divide entre muchos. Naturalmente siempre hay un partido que tiene más votación y tienen entonces la necesidad de hacer alianzas. Y esas alianzas no se dan de que a cambio de apartamentos, cargos o dinero. Se dan concertando políticas. Políticas. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social, por ejemplo? Así es. Entonces hay un partido que dice, si te comprometes a limitar las ganancias de los prestadores de salud, por ejemplo, para garantizar la eficiencia del sistema, entonces yo te apoyo para la presidencia de la República. El sistema de votación allá, el presidente no se elige de manera directa, se elige el Congreso. Es un sistema parlamentario. Y el partido que logra mayoría y que logra acuerdos
para ser mayoritario con los otros partidos, entonces, fíjense, las alianzas se dan mucho más después de las elecciones que antes. Cada uno va a las elecciones a demostrar cuántos votos tiene. Así es. Y luego, entonces, en base a eso, negocian políticas. Pero se nombra presidente a un parlamentario del equipo que obtuvo la mayoría. Del equipo, del partido, sí, que obtuvo la mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, Pedro Sánchez, que es el presidente actual, va a seguir siendo presidente. El presidente actual, por un acuerdo que hubo cuando Rajoy tuvo que irse. Pero ahora ya va a ser presidente por el resultado de las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro Sánchez es congresista y ahora es presidente. Pero el presidente no deja de ser congresista. Y esa es la gran maravilla que tiene el sistema español. El presidente tiene que ir a todas las sesiones de la Cámara. A debatir de papá, con los demás diputados. Aquí un presidente puede estar 4 años callado sin decir nada de nada. Y darse el lujo de no ir a debate. Sí. Es el presidente y tiene todos los recursos para hacer una campaña abrumadora y no le hace falta decir lo que va a hacer ni lo que no va a hacer. Sí. No, en España el presidente tiene que ir a cada sesión de la Cámara y enfrentarse con la oposición en ese escenario, y la oposición le dice cada cosa que anda mal y le pide cuenta y tiene que dar cuentas. No se puede quedar callado, él tiene que explicar todo lo que hace. ¿Usted se imagina ese sistema aquí? Con el presidente rindiendo cuentas en cada sesión del Congreso. No un año que lo que hace es hacer propaganda, además. Sí. No, oye, ¿tú sabes qué clase de cosas? Mire, y esta publicación de un anuncio de que el presidente tal... Se lo preguntan ahí mismo. Le dio tal cosa al pueblo y lo hizo tal obra al pueblo. El manejo del presupuesto del Estado para usted hacerse propaganda o qué. Sí. Y le dicen las cosas como son. Sí. Y el tipo tiene que dar explicaciones ahí. Sí. Eso es lo que necesitamos, una democracia con un presidente sometido a cuestionamiento permanentemente. Ahí es imposible que surja una dictadura. Imposible. Imposible. Un presidente que no es el rey, ni el emperador, ni Dios. Es decir, allá es imposible. Sí. Alguien que diga Dios y Trujillo, o Cristo y Danilo. Eso no hay ninguna posibilidad. Ha habido un debate de hace mucho tiempo en América Latina sobre el tema del sistema parlamentario como el que opera en este caso en España y otros países de Europa, o sistema presidencialista que da ocasión a una centralización o concentración del poder como se da en estos sistemas políticos. Mira, yo que he dado seguimiento, y muchos de nosotros que hemos dado seguimiento a todo el proceso, a lo que ha pasado en España y al proceso electoral que se da en España, uno ve la diferencia desde la campaña misma, desde antes de las elecciones. Por ejemplo, daba gusto ver esos debates políticos entre todos los candidatos, incluyendo a Sánchez, que estaba como presidente de gobierno, pero tuvo que ir a esos debates televisivo con los demás candidatos y ahí, mira, no se esconde nada, ahí se dice de todo, se habla sobre todos los temas y da la posibilidad que los electores realmente puedan tener claridad sobre los distintos programas de gobierno de los distintos partidos políticos. Claro, es un sistema político muy fragmentado, se ha ido fragmentando cada vez más, donde claramente están identificadas cuáles son las propuestas de los grupos de izquierda o socialistas y cuáles son las propuestas de los grupos de derecha. Tenemos en esta ocasión que, como tú muy bien señalabas, gana el Partido Socialista Obrero Español PSOE y con alianza de los demás partidos de izquierda
todo indica que llegaría nueva vez a la presidencia de gobierno Pedro Sánchez, y la extrema derecha y la derecha en términos generales en España pues pierde votos. Si vemos el gráfico del país, es interesante verlo para tener en cuenta cuántos diputados obtienen cada uno. Son 350 que tiene el Congreso, se requiere 176. ¿Cuántos diputados alcanzó el PSOE? 123 diputados. Es decir, le faltan para los 176 con Unidas Podemos, que es bastante conocido acá en el país, Podemos, alcanza 42 diputados y con esos 42 diputados solo llegarían a una mayoría de 165 diputados, es decir, le estarían faltando 11 diputados, que muchos hablan que para llegar entonces a esos 11 diputados y de forma tal que le dé la mayoría necesaria, se requeriría hacer algunas alianzas con partidos independentistas, fundamentalmente de Barcelona, etc. Sí. Porque, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Es que él necesitaría esos votos ahora, pero si hay una segunda vuelta, entonces nada más necesita tener más votos que los demás. Bueno, en las votaciones que se den a nivel del Parlamento, sí, del exactamente. Congreso. Sí. En una segunda vuelta, si no es posible que se vaya en la primera vuelta, entonces en una segunda ya no necesita esa mayoría. Esa mayoría absoluta, sino mayoría simple, que es tener más que el otro. O con el tema de si garantiza algunas abstenciones por parte También, de Ciudadanos o del Partido Popular. Pero hay que ver, porque todo ese proceso de negociación se va dando. Lo que indican algunos es que convendría que el Partido Socialista no llegue con alianza con los nacionalistas catalanes o del País Una de las Vasco. cosas interesantes de este resultado es que justamente por ese tema de la segunda vuelta no va a necesitar hacer compromiso con los independentistas catalanes. Yeah. O sea, estamos hablando de la segunda vuelta para que no haya confusión. Sí. En las votaciones que hace el Congreso Nacional, que hacen los diputados para formar gobierno. Ahora, hay cosas interesantes que pasaron. Tú hablabas de la participación alta de electores en este proceso electoral. En segundo lugar, se rompe o se confirma el pluripartidismo en este país. Un país que después de la dictadura de Franco estaba fundamentado su sistema político en dos grandes partidos, que es el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora hay una diversidad de partidos políticos, con Ciudadanos, con Podemos, con Vox, que entra también a las elecciones. Y es histórico además, Uchi, que el Partido Popular alcanza su peor resultado en su historia política. Por ejemplo, de 137 diputados que alcanzó y que ganó en las elecciones del 2016, en esta ocasión bajó a 66. Un chin menos de la mitad. Un chin menos de la Señores, mitad de los diputados que tenía. El partido que ha dominado claro, durante en los últimos tanto 11 tiempo. años ha estado ahí en el poder, dominando y controlando la política Mira el española. tamaño del descalabro. Ahora sí me van a poner los dos gráficos, Ajá. que son las elecciones de 2016 y las elecciones del 2019, las de ahora. Con los mapas, eso. Ahí está. El azul es el PP, el Partido Popular. Esas fueron las elecciones del 16. Ajá. Hace apenas 3 años. Miren qué dominio arrasó. Ujú. Y miren ahora cómo se vira la tortilla de una manera Sí. completa. Ajá. En el Completa. 2019 ahora, sí. Óyeme, solamente ganó, como pueden ver en el mapa, 4 Sí, provincias. 4 provincias. 4 provincias nada más. Obtuvo el 16.7% de los votos nada más. Perdió 4 millones de votos. Oigan, ¿de qué sí, estamos sí, hablando? sí. Perdió 4 millones de votos el PP. Ujú. Y, como ya tú dijiste, la mitad y un chin más de los escaños que tenía. Los peores resultados de su historia. Las encuestas auguraban
mejores resultados para un grupo de derecha radical Los que es ultraderechas, Vox. sí. Ajá. Y aunque mejoró, No, tuvieron un triunfo porque ellos no estaban en el Congreso. Sí, Y exactamente. llegaron al Congreso. Exactamente, aunque mejoró... Con relación a las encuestas. No, mejoró con relación a que ganaron lo que no habían ganado Lo antes. que no tenían. Sí. Lo que no tenían. Sí. Pero se quedó muy por debajo de las expectativas. Sí. Es decir, lo que se hablaba era de que los avances de ultraderecha que ha habido en Europa, que eso a través de Vox, eso iba a llegar a España. Allá se considera un éxito no ganar unas elecciones, sino tener una representación que se sienta, ¿verdad? Entonces, las únicas 4 provincias que ganó el PP fueron Ávila, Salamanca, Lugo y Orense. Perdió a Galicia, donde no había perdido jamás. Los gallegos se le voltearon al Partido Popular. No alcanzó un solo diputado en el País Vasco, por ejemplo. Exactamente. Quedó fuera. No, y en Cataluña un solo diputado. Un solo en Cataluña. Creo que tenía 6 y bajó a un diputado. Sí. Así que es una catástrofe para el Partido Popular. Realmente quiero subrayar de nuevo, porque creo que es lo que más debemos tener en cuenta. Nosotros, que somos espectadores de lejos, pero de un país querido por nosotros, ¿verdad? Y es la calidad de esa democracia donde el presidente tiene que ir a cada sesión del Congreso a explicar todo lo que está haciendo y a responder todos los cuestionamientos. Y los cuestionamientos, eso no se ahorran palabras. No. Ahí usted tiene que explicar y le dicen de todo y tiene que responder. Porque un mandatario significa el que le han dado un mandato para administrar lo que le interesa a los mandadores. Los ciudadanos somos los mandadores. El presidente es el mandatario. Es un servidor de nosotros. En España eso se cumple así. Es interesantísimo, como interesantísimo su sistema electoral donde se escogían 350 diputados, 200 y tantos senadores y ya anoche estaban los resultados de ese proceso electoral. Pero fíjate, óyeme, impresionante. El cuadrito que puse ahí lo saqué anoche de la prensa española, no me acuerdo cuál de los periódicos, porque leí varios. Y eso fue anoche temprano que yo lo saqué. Y miren lo que dice. El 99.95% de los votos contados. Ya estaban contados. Por eso y los resultados dados. Por eso cogí un dato que estaba temprano. Y candidatos que pierden reconociendo a Pedro Sánchez que había ganado, lo hizo el candidato del PP. Es decir, hay diferencias pero muy marcadas con el sistema político dominicano. Casado tuvo un debut desastroso. Óyeme, terrible. Al frente del PP. Muy malo. Bueno, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve con otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos.